es agradeciéndoles por tomarse un poquito de su tiempo, 1 hora, 45 minutos que vamos a estar aquí conversando sobre este tema que es el entrenamiento, que es la entrada en calor, una parte tan importante. Y aquí hay 100 personas, pero estas 100 personas son únicas, ¿ok? Son únicas en el planeta Tierra porque muy pocas personas después de un día tan largo laboral, que me imagino que debe ser matado, responderle al jefe, a los clientes y andar de aquí para allá, el tráfico y todo, el coronavirus, llegar a la casa y sentarse a ver algo sobre entrenamiento y querer crecer en este aspecto es un, o sea, vale un montón y los felicito. Bueno, chicos, sin más que decir, voy a presentar al orador de hoy, que es el profe Carlos Leiva. Este señor es todo un personaje, tiene muchos años de experiencia en cuanto al entrenamiento, puntualmente al entrenamiento funcional. Así que hoy nos va a traer su mejor experiencia, todos sus aprendizajes en estos años de carrera que tiene como preparador físico de alto rendimiento y preparador físico del fitness. Así que nada, prendamos esas cámaras para que él vea que le estamos dando aplausos silenciosos y dándole la bienvenida al taller de hoy. Así que encendemos esas cámaras y aplausos para el profe Carlos. Hola, 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 hola a todos, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Se me escucha bien? Deliana, confírmame por favor si me escuchan. HD. Excelente, muy bien, muy bien. Ahí alguien escribió que no me escucha. Gaby Campos me escribió que no me escucha. Deliana, ¿me escuchas vos? ¿Tú me escuchas bien? Sí, ¿Sí? yo sí te escucho. La mayoría creo que escucha, le veo las cámaras, si pueden levantar el pulgar, ¿me escucha? Sí, la mayoría me escucha. Hay una persona que escribió que no, a ver si por ahí de repente revisa un poquito su salida, ¿sí? Quizás ahí chequeamos un poco eso y ya está. Excelente, muy bien, gracias a todos, de verdad. Ahí lo vi, veo algunas caras conocidas también, está por ahí Coach Diego, Diego Belleza, Diego estaba así todo el rato, lo vi así, y yo pensé que era una foto porque realmente eso, lo veía así. Yo dije, es una foto de este muchacho y de pronto se movió para dar la bienvenida y dije, me quedé en shock. Dije, ¿cómo? ¿Qué manera de quedarse quieto? Es impresionante. O tiene un control motor muy fino o está que se queda jato, no sé la verdad. Pero bueno, vamos empezando con el ánimo arriba. De verdad, gracias a todos por estar. Es un número muy importante de conectados en este momento. Gracias por eso y también felicitarlos porque sé y me alegra mucho que haya tanta gente interesada en querer ser profesionales de calidad, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que requiere el medio peruano? Y nosotros en Escuela de Actualmente también tenemos esa misión, ¿no? De tratar de hacer que esta actividad, que esta profesión llegue a los más altos niveles de calidad, ¿no? Y de calidad para los clientes finalmente, ¿no? Si tenemos en nosotros calidad de profesionales, calidad de entrenadores, vamos a dar calidad a los clientes, que es lo que nos interesa, ¿no? Y de esa manera también vamos a tener un retorno, que es lo importante, chicos, el retorno, ¿no? Que nosotros nos volvamos mejores entrenadores, nuestros clientes van a ser clientes más satisfechos, van a entrenar también con más longevidad, digamos, van a ser más duraderos, atletas resistentes, persistir en el entrenamiento, que es muy importante, ¿no? Así que nada, buenísimo por eso, todos seguramente tenemos eso claro y por eso estamos aquí y les agradezco y estoy seguro que vamos a disfrutar, porque a mí me encantan estos temas y seguro que ustedes también, de esta hora de conversación, básicamente porque quiero que también en partes de la charla del día de hoy ustedes puedan participar con sus preguntas, va a haber un momento para las preguntas, y me gustaría incluso en la parte final hacer una parte un poco más práctica también de cierre, como para que uno activemos y otro nos llevemos un poquito la experiencia, un poquito más en físico, ¿no? Más real. Porque mi intención y mi interés es también transmitir a través de la práctica
a través de un medio en el cual no se ha un poquito, digamos, limitado, pero no es razón para no poder llevar al práctico, que es lo que vamos a hacer al final un poco, ¿no? Un poco, ya para otro día, cuando ustedes ya estén jugando con nosotros, para hacer lo más práctico posible, que es una manera de aprender realmente bastante eficiente. Así que, sin más ni más, vamos a empezar. Deliana, si puedo compartir. Todavía no puedo compartir. Me gustaría compartir, compartirles unas diapositivas, ¿sí? Para poder iniciar con el tema. Ya Y el está, tema del día Carlitos. de hoy, les voy adelantando, ¿sí? Ya está muy bien, ¿sí? Y ya ustedes seguramente saben también, han estado pendientes, han estado atentos. El tema de hoy es acerca de cómo construir una entrada en calor, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la entrada en calor? Que es una parte muy importante del entrenamiento y a veces nos damos cuenta de que se está subestimando el valor y la importancia de esta fase del entrenamiento, ¿no? Porque finalmente es eso, es una fase o es una etapa del calentamiento, es la primera fase del entrenamiento, perdón, ¿sí? La entrada en calor o calentamiento, como quieran llamarlo, ¿sí? Vemos también muchas veces que hay entradas en calor que no tienen ninguna relación, ¿no? Que están disociadas del entrenamiento o de la sesión de entrenamiento que se va a hacer ese día, ¿no? Y eso no es el propósito. Para tener esto más claro, nosotros tenemos que hacernos una pregunta, ¿no? ¿Para qué hacemos una entrada en calor? Eso es muy importante. Me parece a mí que para lograr respuestas positivas, para lograr métodos o selección de métodos asertivos en todo lo que hagamos, es importante que nos hagamos preguntas, ¿no? Que nos preguntemos constantemente, que cuestionemos algunas cosas también. Así que la pregunta aquí sería, ¿para qué calentamos? ¿No? Para qué calentar? ¿Para qué una entrada en calor? ¿Sí? Esa reflexión es fundamental. Y la respuesta es, calentamos nosotros para prepararnos para la sesión de entrenamiento. ¿Sí? Eso es de cajón. Principalmente nosotros hacemos una entrada en calor para prepararnos para la sesión y también, además, para mejorar el rendimiento, ¿sí? Para mejorar los rendimientos. Y ojo con la palabra rendimiento, no estamos refiriéndonos exclusivamente a un rendimiento deportivo, a un rendimiento eh, físico relacionado con el deporte, ¿sí? A veces el término rendimiento está muy enmarcado en un contexto de competencia, ¿sí? Y no es así. En realidad, el rendimiento, cuando hablamos de rendimiento, nos hablamos de rendimiento humano, ¿sí? Del rendimiento de las personas para la vida, para sus actividades, para lo que hagan, para lo que... ¿Sí? Entonces, el calentamiento debería tener esos propósitos, ¿sí? Debería cumplir con esos objetivos también, ¿sí? Prepararnos para la sesión de entrenamiento y ayudarnos a mejorar el rendimiento de las personas, el rendimiento humano. Eso me parece a mí fundamental, es fundamental entenderlo de esa manera, ¿vale? No basta solamente con pensar que el calentamiento nos va a ayudar a la sesión, o no basta con pensar que el calentamiento, la entrada en calor, tiene que elevarnos la frecuencia cardíaca solamente, elevarnos un poco las pulsaciones, y con eso es suficiente, ¿no? Va un poquito más allá e implica varios considerandos también que el día de hoy los vamos a ver uno por uno. Como verán ahí en esa imagen, digamos, personas piensan, y se ve mucho en los gimnasios, en las salas de entrenamiento, y también se ve afuera cuando uno sale y ve los entrenamientos al aire libre, que el calentamiento todavía está concebido como un conjunto de actividades o de ejercicios que tienen como propósito principal elevar la temperatura del cuerpo, ¿sí? O aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? No está mal, ¿sí? Pero quizás esas no son las únicas condiciones
o características que debería tener una entrada en calor, ¿no? Hay muchas cosas por considerar, hay muchas cosas a tener en cuenta, y no debería solamente bastar este tipo de consideraciones al momento de diseñar una entrada en calor, ¿vale? Hay mucho más en juego, ¿sí? Entonces, vamos a nosotros a reducirlo, a resumirlo en tres aspectos fundamentales, ¿sí? Tres considerandos fundamentales al momento de entender, de abordar, de diseñar una entrada en calor, ¿sí? Estos serían las necesidades particulares. Tener en cuenta también el objetivo de la sesión y también cuáles serían los patrones predominantes en dicha sesión, ¿vale? Estos tres considerandos son fundamentales al momento de diseñar una entrada en calor. ¿Qué entendemos rápidamente por necesidades particulares? Bueno, principalmente nos referimos a que cada persona tiene algún tipo de dolencia o de lesión o de característica o de limitante en particular, ¿no? Cada persona tiene algo que corregir, algo que rectificar, ¿sí? No todos adolecen de lo mismo, ¿no? Entonces, en ese caso, la entrada en calor debe concebir, debe tratar, debe procurar absolver estas necesidades particulares en cada entrenado, ¿sí? Es más difícil, claramente, si se trata de una clase grupal, donde hay muchas personas. Claro, en ese caso, obviamente no se puede atender cada, digamos, necesidad, ¿no? De manera muy pormenorizada, pero sí podríamos nosotros tener en claro que hay ciertas tendencias, ¿no? Y a esas tendencias deberíamos acudir o atacar, ¿sí? Lo otro también es que en realidad tener más claro, tener un panorama más claro de cuáles son estas necesidades particulares en cada individuo, ¿sí? Deviene o está precedido por una evaluación, ¿sí? Nosotros deberíamos manejar algunas herramientas de evaluaciones funcionales o evaluaciones de movimiento, ¿sí? Para detectar cuáles son esas necesidades particulares que tiene cada individuo, cada entrenado, ¿sí? Entonces, por eso, desde ahí ya te das cuenta lo importante que es saber evaluar, ¿sí? Tener algunas evaluaciones fundamentales, ya sean evaluaciones globales o ya sean evaluaciones más sintéticas, más analíticas, ¿sí? Para poder detectar cuáles son los puntos débiles en nuestros clientes, en nuestros entrenados, ¿no? Y poder atenderlos desde una entrada en calor. Entonces nosotros ya tenemos desde ahí, ¿no? La facultad para poder prescribir ejercicios que le favorezcan, que le absuelvan esas necesidades particulares a nuestros clientes. Entonces, resolver esos problemitas, ¿no? Va a ser una buena oportunidad. Por ejemplo, la entrada en calor va a ser una buena oportunidad, un buen momento para prescribir ejercicios que nos ayuden a resolver esas necesidades particulares, ¿sí? Tener claro el objetivo de la sesión es muy importante, chicos, o el objetivo de la sesión. Es decir, yo no puedo diseñar un calentamiento si no sé cuál es la parte principal, ¿no? Si yo no he concebido, si yo no he concebido qué tipo de entrenamiento va a ser, ¿no? Entonces yo no puedo armar una entrada en calor, no al menos una entrada en calor eficiente u óptima, ¿no? Por eso el objetivo de la sesión, ya sea un entrenamiento de fuerza o un entrenamiento más metabólico, digamos, ¿sí? Más de acondicionamiento físico, claro, ¿no? Entonces, en función de eso yo voy a seleccionar, ¿no? Voy a elegir qué tipo de características tiene que tener mi entrenamiento si voy a hacer, por ejemplo, un entrenamiento de fuerza.
Ah, bueno, tiene que tener estas características. Si es un entrenamiento más metabólico el que voy a hacer en esta sesión, ¿sí? Ah, bueno, entonces debería tener este tipo de características, ¿no? Entonces, es importante definir cuál es el objetivo de la sesión. ¿Qué es lo que tú quieres lograr en tu sesión de entrenamiento? En función de eso, entonces yo tengo que elegir los ejercicios adecuados y las maneras adecuadas, con la cantidad también de repeticiones y todo, ¿no? Que me ayuden a prepararme, porque para eso es el calentamiento, para prepararnos, ¿no? Para lograr ese objetivo, ¿sí? Y lo otro es el patrón de movimiento predominante en dicha sesión, ¿vale? ¿Qué es un patrón? El patrón se refiere a algo que se repite, ¿no? A algo que se da con frecuencia, ¿sí? Entonces yo tengo que analizar cuál es el movimiento que se va a repetir con mayor frecuencia durante la sesión, porque los ejercicios se tratan de eso, ¿no? De repetir un patrón de movimiento, y por ende también deducir, observar, concluir cuáles son las articulaciones que van a estar implicadas en mayor demanda durante ese patrón de movimiento. ¿Sí? Cuando yo tenga claro cuáles son esas articulaciones, entonces yo me tengo que enfocar en preparar esas articulaciones en particular. ¿Se entiende? Claro. Entonces, de esa manera, yo ya sé qué articulaciones van a estar más implicadas, ¿no? No estoy hablando en términos absolutos, ¿no? Ah, solamente esta articulación va a trabajar y solo caliento esta. No. Tengo que calentar en general. Voy a activar, digamos, alguna articulación de forma un poquito más dominante, ¿sí? De acuerdo a la sesión. Ahora, si la sesión trabaja todo el cuerpo, bueno, entonces vamos a prestar atención a un poco más, ¿no? Si la sesión tiene un patrón más predominante, por ejemplo, la persona solamente va a dar sentadillas, digamos, va a hacer sentadillas. Ah, bueno, hay un patrón de movimiento que se va a repetir con mayor frecuencia, ¿sí? Entonces hay que enfocarnos en esos movimientos, ¿sí? En esas articulaciones, en esos núcleos articulares implicados, ¿vale? Bien, vamos ahora a entender un poquito más al detalle cada uno de estos considerandos, ¿sí? ¿Qué significa necesidades particulares en particular, ¿no? ¿Qué significa realmente? ¿Qué podemos nosotros ahí encontrar? Muchas personas tienen también, digamos, un objetivo personal para entrenar, ¿verdad? Casi todos, en realidad. Y por lo general, ese objetivo, esos objetivos pasan por un aspecto muy estético, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres tú? Yo quiero bajar de peso, quiero perder grasa, quiero marcar abdominales, quiero tonificar y siempre va por lo estético. Nadie se preocupa porque sí, recuperar mi rango de movimiento del hombro y porque no lo saben, porque no lo usan, de repente, porque no se han dado cuenta. Este, pero, ¿no? Es función de nosotros darnos cuenta cuáles son esas necesidades, ¿no? Cuáles son esas funciones que tienen que estar bien instauradas, que tienen que darse de forma correcta, de forma óptima en sus rangos fisiológicos adecuados, ¿no? Para que no altere, para que no afecte el movimiento y para que no afecte sus actividades diarias, ¿sí? Para que no afecte en su rendimiento, que habíamos dicho empezar, ¿sí? Su rendimiento en su día a día, su rendimiento como personas, como seres humanos, ¿vale? Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta que necesidades particulares se refiere principalmente a tres cositas, ¿sí? Uno sería la disfunción, lo otro serían desbalances y lo otro serían asimetrías, ¿sí? ¿Qué es una disfunción? Se preguntarán algunos. Bueno, para eso hay que entender que nuestros núcleos articulares cumplen cada uno una función en particular, una función específica.
Todas nuestras articulaciones tienen la capacidad de generar movimiento y proporcionarnos también El estabilidad. mueble de la entrada. Hay un audio. Vale, vale. Quiere decir que la gente está con ganas de participar. Pero vale, vale, vamos a continuar. Entonces, Mamá. para entender mejor lo que es una disfunción, tendríamos que remitirnos a lo que es el continuum de movilidad y estabilidad. ¿Qué es el continuum de movilidad y estabilidad? Básicamente es lo que el entrenador Michael Boyle y Gray Good, un fisiólogo, descubrieron, ¿sí? Y lo propusieron como la necesidad de entrenamiento que tiene cada núcleo articular de nuestro cuerpo. ¿Sí? Hay núcleos articulares o hay articulaciones que necesitan más entrenamiento de movilidad y otras articulaciones que necesitan más entrenamiento de estabilidad. ¿Sí? Cuando una articulación que necesita más movilidad carece de esa movilidad, entonces estamos en presencia de una disfunción. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que tratar de restaurar, ¿vale? Por ejemplo, el tobillo es una articulación que necesita más movilidad, ¿sí? Y es justamente lo que tiende a perder movilidad, ¿vale? Por un acortamiento, si quieren, del sóleo, por acortamiento de los gastronemios, del tendón de Aquiles, por poco movimiento, por alguna lesión, incluso, bueno, tiende a perder movilidad el tobillo. Y para la sentadilla necesitamos una movilidad importante, sobre todo en dorsiflexión, que es acercar la cara anterior del pie a la tibia. ¿Sí? Necesitamos para hacer sentadilla una buena dorsiflexión, ¿vale? Pero hay personas que han perdido la movilidad de tobillo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una disfunción, porque el tobillo no tiene la capacidad de generar una buena dorsiflexión, que es importante para hacer sentadilla. Entonces tiene una disfunción. Por eso decimos que para tener más claro el tema de necesidades particulares, necesitamos manejar unas herramientas evaluativas claramente, ¿no? Necesitamos manejar evaluaciones de movimiento que nos ayuden a detectar esas disfunciones, que nos ayuden a detectar problemas de movimiento, ¿sí? Los desbalances básicamente se refieren a que hay algunos músculos que están más acortados o más tensos o más hiperactivados respecto de sus antagónicos, ¿sí? Por ejemplo, el psoas ilíaco, un músculo que está ubicado en la cara anterior superior del fémur, ¿sí? Y la cadera, ¿sí? Suele estar como que acortado, suele estar hiperactivado y en algunos casos esa hiperactividad es mayor, ¿sí? Lo que hace esa hiperactividad es inhibir o debilitar a su músculo antagónico, que vendría siendo el o los glúteos, ¿sí? Eso es un desbalance, ¿no? Que hay un músculo que esté muy tenso y lo que va a producir ese músculo tenso es que su músculo antagónico, o sea, el que está por detrás, se debilite o se inhiba, ¿sí? Entonces, esos desbalances que toda persona, podríamos decir que toda persona, o la gran mayoría, posee, ¿sí? Son cosas que tenemos que atacar, que tenemos que resolver. ¿Y qué mejor momento que hacerlo que en la entrada en calor? La asimetría o una simetría está referida cuando tenemos un lado, ¿no? Que tiene problemas, digamos, para poder cumplir su función, ya sea de estabilizar o de movilizar, o de generar fuerza incluso, ¿sí? De producir fuerza respecto del otro lado, ¿no? Por ejemplo, que una persona que dice, a ver, vamos a hacer ejercicio, tal ejercicio, párate en una pierna y haz esto, ¿no? Y se para en una pierna más o menos y la otra pierna no tiene la capacidad de quedarse un rato, 5 segundos así apoyado, no puede quedarse, ¿no? Le cuesta la vida, pierde la estabilidad, porque tiene claramente ahí una asimetría. Un lado sí logra cumplir función de estabilidad y el otro lado no. Hay que analizar por qué.
y hay que tratar de resolverlo, ¿sí? O tiene un lado que es fuerte y el otro lado que es muy débil, ¿no? Entonces, la entrada en calor también es un buen momento para tratar de resolver eso. Esos tres aspectos, chicos, vendrían siendo lo que se entiende como las necesidades que tiene cada persona. Esto es muy distinto, esto va a variar mucho de persona en persona, ¿sí? Esto es distinto para cada uno. Así que por eso hablamos de que es una necesidad muy individual, ¿no? Y las personas por lo general desconocen, no lo saben, ¿sí? Eso es tarea de nosotros. Y esto, y resolver esto, es lo que nos va a dar la calidad de movimiento. Si no resolvemos estos aspectos, chicos, si no le prestamos atención a estas necesidades particulares, lo más probable es que los clientes a mediano o a largo plazo se lesionen o estén a punto de lesionarse y sufran de repente algunos síntomas como dolor y dejen de entrenar, ¿sí? Resolver estos temas nos va a crear clientes o alumnos más sostenibles en el tiempo, ¿sí? Lo he visto, chicos, a lo largo de muchos años de experiencia, personas que sí, que vamos, que todos, que no sé cuánto, que vamos por todo, vamos ahí, y al final, bueno, tienen que parar, no pueden continuar, no pueden persistir en el entrenamiento porque no le prestaron atención nunca a esto, ¿no? Y se preocuparon siempre por la capacidad, entrenar la capacidad, o entrenar fuerza, entrenar resistencia, y nunca se preocuparon de trabajar estos aspectos, ¿sí? Nunca pensaron, nunca les entrenaron, mejor dicho, porque claro, por lo general pues hablamos de personas que entrenan, digamos, con entrenadores o en un centro de entrenamiento y tal, ¿no? Pero no trabajaron estos aspectos, entonces fueron momentos desperdiciados de entrada en calor donde no se trabajaron estas cosas, ¿no? Y la idea es que esto pues esté bastante claro. Entonces cuando hablamos de necesidades particulares, chicos, hablamos de eso y esto está precedido por evaluaciones de movimiento. Es importante manejar esas herramientas para poder detectar cuáles son esas necesidades, cuáles son las disfunciones que tienen cada uno de nuestros clientes, si hay desbalances, ¿no? Entonces, manejar esas evaluaciones nos va a permitir diagnosticar mejor, ¿no? Cuáles son los requerimientos o las necesidades particulares y poder prescribir con más eficacia los ejercicios para nuestra entrada en calor. Así de simple. Bien, vamos con la segunda parte o el segundo considerando, ¿vale? Que es el objetivo de la sesión. Como les había dicho, es importante, chicos, nosotros tenemos que tener claro qué es lo que pretendemos lograr con la clase del día, ¿sí? ¿Qué tipo de entrenamiento vamos a hacer? ¿En qué consiste la sesión? ¿Sí? Si nosotros no tenemos claro cuál es la sesión del día, qué es lo que vamos a hacer, entonces nuestro calentamiento no va a tener mucha relación, ¿no? Con la parte principal. Y habíamos dicho que es muy importante que estos dos estén asociados porque el calentamiento nos debe preparar para la sesión, ¿sí? Entonces, el objetivo de la sesión podría ser, ¿sí? Lo podríamos resumir de estas tres maneras, ¿sí? Nuestra sesión tiene por propósito entrenar la fuerza, ¿vale? Y ahora vamos a discutir en qué tipo de fuerza va a ser, eso es otro tema, ¿sí? Pero puede ser la fuerza máxima, puede ser la fuerza estructural, ¿sí? Que es, digamos, una fuerza un poco más relacionada con el peso corporal, una fuerza más relacionada a niveles más principiantes e intermedios, ¿sí? La fuerza máxima, digamos que es para alguien un poco más experimentado, ¿sí? Puede ser también la fuerza funcional, si quieren, ¿sí? Pero tiene ciertas características, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en entrenar la fuerza, ¿sí? En lo que nos debemos enfocar en nuestra entrada en calor es en aumentar el grado de conexión neural o el grado de conexión muscular, ¿no? Tenemos que tratar de activar más la musculatura, ¿sí? Activar músculos. Por ejemplo, ¿qué podemos activar? Por ejemplo, activar Ah, ya, glúteos, ¿sí? ya. Enviar mayor señal neural
a esa musculatura, a la musculatura que vamos a implicar durante los gestos o durante la sesión de entrenamiento. Entonces, cuando entrenamos fuerza, ¿sí?, el objetivo principal va a ser elevar la señal neural, elevar la actividad muscular, digamos, ¿no? Entonces, pretendemos activar más músculos. En cambio, si nosotros vamos a entrenar más, o nuestro objetivo es un objetivo más metabólico, es una sesión de entrenamiento más metabólico, entonces en ese caso nuestro objetivo sí va a ser para un calentamiento, quizás ahí sí elevar un poquito más la frecuencia cardíaca, elevar la temperatura corporal, ¿no? Porque a eso va a tender la parte principal, ¿no? Porque quizás queremos hacer que la persona realice un entrenamiento tipo HIIT, un entrenamiento tipo Metcon. Entonces, en ese caso sí tenemos que enfocarnos un poquito más en elevarle la temperatura, ¿no? En aumentar o elevar la frecuencia cardíaca, ¿no? A un porcentaje más o menos importante, ¿no? Si nuestro objetivo de la sesión tiene como por meta trabajar alguna destreza atlética, es decir, si por ejemplo nosotros vamos a trabajar con algún deportista y tal, bueno, entonces tenemos que tener claro, digamos, cuál es el fundamento que queremos trabajar ese día, ¿no? ¿Qué tipo de destreza queremos trabajar? ¿Queremos trabajar más velocidad? ¿Queremos trabajar agilidad? Digamos, si queremos trabajar agilidad, pues nos deberíamos enfocar un poco más por ejemplo, ir trabajando los cambios de dirección o los principios de movimiento que están involucrados en los cambios de dirección, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, enfocarse un poco más en la pisada, ¿sí? En la forma como pisar, activar mucho las fascias plantares, ¿no? Alguna caminata, por ejemplo, a ver, ya entrando más en detalle, así término muy general, ¿no? Hacer alguna caminata de talón, alguna caminata de metatarso, usar la pared para hacer algún gesto parecido a lo que vamos a hacer después, a los desplazamientos, a los cambios de direcciones y tal, por poner un ejemplo. Entonces, todo tiene que ver con cuál va a ser el objetivo de la sesión y en función de ese objetivo, de ese propósito, nosotros vamos a darle ciertos matices a nuestra entrada en calor, ¿sí? Y por último, chicos, acerca de los patrones predominantes, ¿cuáles serán los patrones predominantes en nuestro entrenamiento, en nuestra sesión de entrenamiento? Podríamos rápidamente clasificar estos patrones predominantes como dominantes de rodilla. Por ejemplo, si nuestra sesión tiene que ver con que vamos a trabajar ejercicios de sentadilla y sus variantes. Ok, hoy día me voy a enfocar en hacer sentadillas y voy a cerrar haciendo algunas estocadas, algunos lunges, ¿no? Entonces, el patrón predominante en esa sesión de entrenamiento van a ser los ejercicios dominantes de rodilla, ¿sí? Y como va a ser de esa manera, entonces yo voy a calentar o voy a activar, voy a tratar de involucrar más ese patrón en mi entrada en calor, ¿no? Entonces, si voy a hacer sentadilla, voy a procurar, por ejemplo, trabajar en mi entrada en calor con un de sentadilla paleolítica, una sentadilla de repente goblet o una cara a la pared, bueno, depende, ¿no? Depende, digamos, la persona en el nivel en el que está, y qué tipo de condición o característica incluso es en la que nos encontramos para entrenarla, ¿no? Si la estamos haciendo online y tal. Bueno, pero deberíamos tener esos considerandos. Si va a ser, por ejemplo, una sesión con un patrón dominante de cadera, ¿no? Quiere decir que la persona, por ejemplo, ese día va a hacer peso muerto, ¿sí? Mi propósito va a ser hacer peso muerto, de ahí quiero hacer un poquito de hip thrust o de puentes de glúteos y quiero cerrar haciendo un poquito de swing, de kettlebell swing, por ejemplo. Entonces son patrones predominantes de cadera. Entonces yo tengo que preparar esa articulación, ¿sí? Tengo que preparar ese principio de movimiento para que la persona llegue óptima a la parte principal, que estos movimientos van a estar, ¿sí?, por la articulación de la cadera. Entonces tengo yo que calentar bien mi bisagra de cadera, seguramente le haré un ejercicio con tutor de bisagra de cadera, trataré de activar la musculatura implicada en esa articulación, ¿sí? ¿Cuál es la musculatura implicada con mayor
digamos, volumen o con mayor responsabilidad en la cadera, pues serían los glúteos, ¿no? Entonces yo me encargaría de activar, yo procuraría activar mucho los glúteos, si va a ser así. Si, por ejemplo, el patrón predominante es un patrón de empuje, ¿sí? La persona va a hacer press militar, o va a hacer algún tipo de press echado, press inclinado, o va a hacer algunos push-ups, por ejemplo, entonces yo voy a procurar, ¿sí?, activar, trabajar o enfocarme en las articulaciones, por ejemplo, implicadas. En este caso vendrían siendo claramente la articulación glenumeral o la articulación del hombro. Y sabemos que la articulación del hombro, ¿no?, requiere más entrenamiento de movilidad, ¿sí? La articulación del hombro requiere más entrenamiento de movilidad, entonces yo me aseguraría que en mi entrada en calor haya ejercicios, ¿sí?, que se encarguen de optimizar el rango de movimiento de la articulación del hombro, ¿sí? Recuerden, el continuum de movilidad y estabilidad, ¿sí?, nos dice justamente eso, ¿no?, que la articulación del hombro requiere más entrenamiento de movilidad. Y, por ejemplo, si vamos a hacer un empuje sobre la cabeza, ¿no?, requerimos que el rango de movimiento, ¿sí?, esté óptimo, ¿sí? Porque si no tiene ese rango de movimiento y nosotros le vamos a imprimir un ejercicio con empuje vertical, un empuje sobre la cabeza, seguramente la persona va a tener problemas a nivel del hombro y por compensación también va a tener algún problema a nivel de columna lumbar, ¿sí? Si quizá alguno de ustedes me sigue en el Instagram, habrá visto que publiqué hoy día que estaba preparando, que estaba construyendo mi entrada en calor para mi sesión de entrenamiento, justamente con un ejercicio de movilidad de hombros, ¿sí? Si ustedes revisan una historia del Instagram que puse el día de hoy, podrán ahí ver ese ejercicio, ¿no?, que es un ejercicio, digamos, es muy bueno. Quizás es para alguien un poquito más avanzado, ya lo verán seguramente ahí. Hay muchos ejercicios para mejorar la movilidad de hombro y, bueno, hay muchos ejercicios claramente para mejorar o para optimizar la función de cada núcleo articular, ¿no? Y, por ejemplo, si el patrón dominante es un patrón dominante de carrera, es decir, que nuestra sesión de entrenamiento de repente tiene que ver con trabajos de resistencia, vamos a hacerlo en el campo, estamos trabajando de repente con algunos deportistas y tal, bueno, entonces tenemos que preparar el patrón de carrera o la técnica de carrera, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer seguramente en ese calentamiento? Bueno, haremos algunos ejercicios básicos de estiramientos, por ejemplo, de musculatura implicada en la técnica de carrera. Hay un ejercicio que se llama incluso el runner stretch, que es muy bueno para empezar a movilizar músculos que intervienen en la cadera, ¿vale? Vamos a seguramente también procurar en esa entrada en calor, en trabajar la planta del pie, ¿sí?, con ejercicios, bueno, diversos que hay. También vamos a procurar seguramente hacer entrada en calor más dinámica, ¿no?, con más desplazamientos, ¿no?, desplazamientos lineales. Quizás necesitemos de un espacio un poco más largo, ¿sí?, y empezamos a hacer los calentamientos con desplazamientos, ¿sí?, ya no tan estáticos, digamos, ¿no? ¿Ven? Entonces se van dando cuenta que desde los patrones predominantes en nuestra sesión de entrenamiento, nosotros tenemos que ir adecuándonos un poco a esos patrones, dándonos cuenta, reconocer cuáles son los patrones involucrados en nuestra entrada en calor, o perdón, en nuestra sesión principal, para incorporarlos en la entrada en calor, ¿sí? Bien, hasta aquí me gustaría que de repente vayan ya participando. Vamos a detener por un momento el compartir de las diapos, ¿sí?, para que ustedes de repente puedan hacer alguna pregunta. Me parece, Deliana, también si estás por ahí, parece que Diego quería compartir algo. Sí, yo lo voy a hacer. Ah, perfecto, lo va a hacer Deliana. Deliana quiere compartirles algo. Deliana, todos tuyos. No, chicos, o sea, primero creo que es bueno, ya que estamos calentitos y tienen reciente la información, que hagan sus preguntitas, Carlos, y después yo salto y les comento esa súper sorpresa que les tengo para el día de hoy. ¿Sí? ¿Te parece bien? Buenísimo, perfecto, Eliana. Entonces,
Si tienen preguntas, chicos, este es el momento para seguir avanzando y realmente me interesaría saber más o menos qué piensan, qué sienten, cómo están sintiendo, cómo están llevando, cómo están entendiendo este webinar, esta charla. Así que su participación en este momento me vendría muy bien. Este feedback nos va a enriquecer mucho la noche. Ahí está. Ahí preguntó Francisco Sánchez. Bueno. A ver, acá okay, hay unas preguntas antes. A ver, dice. Freddy Abel pregunta, llevo 7 años sin ir al gym y mi objetivo es ser fisiculturista y trabajar de stripper y me gusta ir al gym. ¡Qué grande! Bueno, el fisicoculturismo es un deporte, claramente, es un deporte que no tiene que ver mucho con el entrenamiento funcional, ¿vale? Directamente, vamos a decirlo así, porque el fisiculturismo está enfocado en trabajar a los músculos de forma aislada, ¿sí? El fisiculturismo se enfoca en la estética y prácticamente usa métodos de entrenamiento de forma aislada, ¿sí? Como maquinarias. Es más, su mismo entrenamiento, su mismo programa de entrenamiento, o todos los programas de entrenamiento del fisiculturismo tienen lo que se denomina, o lo que se conoce como el split system, es el sistema dividido, ¿sí? El sistema dividido se refiere a que divide al cuerpo por grupos musculares, ¿sí? Un día pecho, el clásico pecho, bíceps, hombros, tríceps, espalda y trapezios, piernas y tal, ¿sí? Los divide así como Frankenstein, ¿no? Así en el fisiculturismo. Bueno, está bien, es así, ¿no? Por algo, digamos, obtienen los resultados que obtienen, ¿no? Bueno, en el deporte, por ejemplo, no se entrena para nada así, ¿no? No se entrena nunca de forma aislada, ¿vale? Porque todos los movimientos que se realizan en la vida diaria, ninguno se realiza de forma aislada, ¿sí? O sea, por ejemplo, imagínense el ejercicio clásico de cuádriceps, de extensiones de piernas, el de extensiones de piernas, la leg extension, ¿no? Ok, ¿trabajan los cuádriceps? Sí, claramente sí, muy bien. De forma aislada, sí, claramente. Bueno, en ninguna otra circunstancia el cuádriceps trabaja de forma aislada como cuando estás en esta máquina, ¿sí? Nunca. En el deporte, menos, ¿sí? Solamente se da ahí, solamente se da en la máquina de leg curl. Cuando hacen leg curl, las personas, si trabajan los isquiosurales o los bíceps femorales, como llaman, ¿sí? También solamente se da ahí, no se da en ningún otro contexto de la vida que ese músculo trabaje solito, ¿no? Pero ellos lo trabajan así por fines estéticos. Entonces, el entrenamiento funcional básicamente lo que pretende es trabajar a través de patrones de movimiento, ¿sí? Y no a través de pensar al cuerpo como músculos aislados, ¿sí? Por eso es distinto. Así que, si me preguntan de fisiculturismo, les diría que no sé nada. No, bueno, te podría decir eso, ¿no? En el entrenamiento funcional se piensa a través de patrones de movimiento y no de sistemas donde entrenen al cuerpo de forma aislada, ¿vale? Preguntan, vamos a escoger de forma aleatoria porque ahora sí cayeron las preguntas, pero con todo. A ver, dice. A ver, esto es muy particular. Alguien dice, ¿cómo sería un trabajo con una dama de 28 años de edad, con obesidad, antecedentes de asma crónico y sedentarismo? Bueno, es una pregunta muy amplia en realidad. Nada, te podría responder rápidamente con que si tiene obesidad, significa que, bueno, no sabemos qué tipo de obesidad tiene, si es obesidad mórbida, obesidad, en qué nivel, en qué grado esté, pero si se trata ya de obesidad, quiere decir que tiene una cantidad de porcentaje de grasa muy alto respecto a una cantidad pobre de masa muscular, ¿sí? Se piensa mucho que el objetivo o lo que hay que hacer con un obeso es hacerle trabajos de aeróbicos o cardiovasculares para que pierda la grasa, ¿sí? Se piensa mucho eso, pero no es así, ¿vale? Hay que entender que lo único que va a quemar calorías en el cuerpo, ¿no? Ya sea de un obeso o de una persona no obesa, ¿sí? Es el músculo, es la masa muscular. Entonces necesitamos de masa muscular para que la persona pueda quemar calorías. Porque no basta con una sesión de entrenamiento una vez a la semana donde quemó 100 calorías, o cuando quemó 200 o 300.
importa. Lo que importa es que su masa muscular esté presente, que su actividad mitocondrial sea importante para que esa persona queme calorías de forma eficiente durante todo el día, durante todos los días. Sin masa muscular no lo va a poder hacer. Entonces, yo te diría, ¿tiene obesidad? Bueno, hay que reducir el porcentaje de grasa a través de la construcción de masa muscular, ¿sí? Hay que hacer que la persona tenga músculo. Y otra cosa que te diría una persona con obesidad es que va perdiendo la movilidad, ¿sí? Los obesos van perdiendo la movilidad, es lo principal, lo primero que pierden, ¿no? Pierden movilidad, así que hay que hacer que recupere la movilidad. Ya tan solo con que tú le trabajes ejercicios de movilidad y procures hacer ejercicios básicos para que gane masa muscular, la persona va a empezar a sentirse mejor, va a tener mayores rendimientos. El problema con el obeso es que también ya no se quiere mover, ¿no? ¿Por qué? No solo es por flojo, sino porque le duele, porque siente dolores, porque siente limitaciones en sus articulaciones, ¿sí? Porque su continuum ya tiene muchas disfunciones. Entonces, lo que tienes que procurar tú es restaurar esas disfunciones. Cuando vayas logrando eso, la persona va a empezar a moverse más, con mayor frecuencia, ¿sí? Y si tú vas haciendo que gane masa muscular, va a quemar más calorías y por ende va a ir a la larga perdiendo peso, ¿sí? Eso para que tengas un poquito más de perspectiva, ¿no? El cómo hacerlo ya son varias cositas que hay que tener en cuenta. Vamos con una pregunta más para cerrar y continuar y cerrar esto, porque ahora sí se vinieron las preguntas con todo. A ver, dice aquí alguien, con el entrenamiento funcional también se puede ganar masa muscular. Lo que entiendo es aeróbico y generalmente quema calorías. Ah, mira, qué interesante. Es verdad, hay mucha gente que piensa que entrenamiento funcional es algo que tiene que ver con la resistencia, ¿sí? Que tiene, porque ha visto de repente mucho que el entrenamiento funcional está vinculado con los conitos y con las escaleritas y con circuitos, ¿no? Bueno, pero realmente es que también es como que decir que todo lo que tú has visto, todo lo que se ve es entrenamiento funcional, pero realmente no es así, ¿no? No todo lo que vemos podría decirse que es entrenamiento funcional o no al menos que está bien aplicado, ¿sí? Entonces, realmente el verdadero entrenamiento funcional tiene por objetivo, ¿sí? Restaurar la función. De ahí viene funcional, que restaura la función. ¿Qué función restaura? La que habíamos hablado hace un rato, ¿sí? Las funciones de nuestros distintos núcleos articulares, ¿sí? Que se van perdiendo, ¿no? Cuando el hombro va perdiendo la movilidad, ¿sí? Cuando la escápula va perdiendo estabilidad, ¿vale? Cuando la zona lumbar, por ejemplo, se va en hiperextensión, pérdida de estabilidad de la columna lumbar, ¿no? Entonces, el entrenamiento funcional lo que procura, lo que tiene, su objetivo número uno es restaurar esa función, por eso se llama funcional, ¿vale? ¿Para qué? Para que la persona pueda tener patrones de movimiento saludables, ¿sí? Y podamos ejecutar, podamos hacer patrones de movimiento óptimos. Entonces, no vinculemos necesariamente entrenamiento funcional con trabajos aeróbicos. No se trata de eso en realidad. También podemos usarlos, claro, todo depende del objetivo, como también ya más o menos van entendiendo, ¿sí? Si mi objetivo es en esa sesión trabajar más a nivel metabólico, ¿sí? Trabajar mis sistemas energéticos, bueno, podría hacer un circuitito donde haga ejercicios de alta frecuencia. Si mi objetivo es trabajar la masa muscular, trabajar la fuerza, entonces trabajaré con ejercicios básicos, ¿sí? Entonces, entrenamiento funcional es muy amplio, es más amplio que pensar que solamente es resistencia, solamente es aeróbico y escalerita y burpees y polichineras. Bueno, hay muchas preguntas, gracias por, me gusta que, mire, se han pegado bastante con lo que viene siendo entrenamiento funcional y la funcionabilidad. Eso está muy bien porque esa es la esencia, ¿sí? Y eso es en lo que hay que enfocarnos. Antes que pensar en trabajar la capacidad, o sea, antes que pensar en trabajar la fuerza, la resistencia y tal, enfoquémonos primero en asegurar que haya buena calidad de movimiento. O sea, trabajemos la función, luego la capacidad, ¿sí? Eso va a ser muy importante. Con eso ya ganamos bastante, chicos. Muy bien, vamos a terminar entonces con las diapos. Veo Ya que va, estamos muy Carlitos, en te pila. Vamos a terminar. interrumpo. Me interrumpe Eliana, me quiere votar. Eliana me cierra, no, Sí, me sí, ya impidió está. todo, me impidió compartir, me sacó. No, bueno, dale Eliana. Eliana tiene un anuncio muy importante que hacerles. Ya, chicos, a ver, quiero ver si están despiertos. Yo veo nada más una parte de las camaritas y veo que la mayoría las tiene encendidas, pero los otros están como inactivos. Ya, primero que nada, uy, voy a cerrar este micro de acá.
sé que cada uno de los que están aquí es porque necesitan herramientas, ¿ok? Unas personas son curiosas de la vida y quieren mejorar sus entrenamientos personales, otras personas quieren incursionarse en este mundo de ser entrenador, pero no saben cómo hacerlos, y otros son ya entrenadores, son unos veteranos, tienen un montón de experiencia, pero necesitan conocer más. Eso está claro, o sea, creo que todos tenemos en común aquí que queremos aprender a cómo entrenar de manera más óptima e inteligente. Eso lo tenemos que tener súper claro. Y ¿por qué quiero o por qué Carlos me dio este espacio? Porque justo a finales de este mes, el 30 de octubre, vamos a iniciar una especialización en entrenamiento funcional. Solo una especialización en entrenamiento funcional. Es decir, que esta especialización va a ir a la yugular, literal, con todo, a explicarles esas preguntas que están haciendo, cómo detectar posibles lesiones, cómo entrenar para un público en particular, inclusive cómo prescribir el entrenamiento de manera eficiente, cómo hacer ciertos ejercicios correctivos y una de las cosas que muy pocas certificaciones en entrenamiento funcional tienen, que es el trabajo del core. O sea, vamos a aprender a cómo trabajar el core. Y al final que tengamos todas estas herramientas, vamos a llevar todo esto a la práctica y vamos a aprender cómo planificar una mini clase con toda esta información que vamos a ver durante la especialización. Y lo bueno es que es cortita, o sea, solo va a durar un fin de semana, es decir, viernes, sábado y domingo. Y ¿por qué hago el paréntesis y hago esta presentación? Porque solo por hoy a todas las personas que están en esta sala van a tener un descuento o tienen un descuento del 58% de descuento. Es decir, en español, Deliana, por favor, el curso normalmente está en $169, pero ahora, por promoción exclusiva y porque ya nos estamos acercando a la fecha, el curso les queda en $99, ¿ok? Creo que es una súper, súper ventaja con todo lo que van a ver y obviamente van a tener al profesor Carlos Leiva, que es de quien están aprendiendo hoy, van a poder tener más esa personalización y van a poder tener el tiempo de hacer sus preguntas, pero aquí viene el detalle, esta promoción es exclusiva, ¿ok? Y lo pongo en grande, exclusiva, ¿ya? Porque con 100 personas, como pueden ver, no podemos trabajar. Entonces, literalmente vamos a tener un aforo menor para poder tener esa personalización con cada uno de los alumnos. Ahora bien, sé que algunos están poniendo y escribiendo en el chat que están interesados, que quieren. Chicos, si fueron contactados previamente, dejen o están en un grupo de WhatsApp que creo que creamos, pongan un mensaje en el grupo en este preciso instante diciendo yo quiero y van a obtener la información y se van a contactar personalmente con ustedes. Pongan yo quiero en el chat más su número de WhatsApp para poder contactarlos porque en verdad sería genial que puedan aprovechar esta promoción. Así que no digo más. Dejen sus números de WhatsApp aquí si no están en el grupo. Si están en el grupo, escriban. Si les escribió Andrea, Diego o mi persona, escríbanle a esa persona que los invitó para que puedan aprovechar esta promo. Excelente, muy bien, muy importante las cosas que hizo Eliana. Ya saben, chicos, aprovechen, este es el momento, y nada, continuemos que ya se hace tarde y todavía quiero cerrar un poco todas estas ideas, todos estos conceptos en una parte final. Sigo chequeando un poco las preguntas y me gustaría contestarlas todas. Por temas de tiempo no se va a poder, pero qué bueno que realmente estén interesados. Y esa es una de las cosas que a mí me gusta también mucho cuando voy a mis cursos, cuando voy a mis capacitaciones, principalmente con mi profesor que es Ariel Couseiro, de Argentina. Este, es que me quedo con muchas dudas. Me gusta a mí quedarme con más dudas que respuestas, porque de eso se trata en realidad. Si no vamos en una hora a poder resolver todas las dudas, ¿sí? Más bien nos vamos a quedar con muchas interrogantes y esas interrogantes son que nos compete a nosotros profundizar, investigar, seguir aprendiendo y mejorando y crear esa ventana de oportunidad para poder aprovecharla y seguir mejorando, ¿vale?
Sí, como por ahí alguien bien dijo, se trata justamente de eso, de lograr que la masa muscular haga su trabajo, haga lo que tiene que hacer para producir una mayor quema de calorías, ¿sí? A veces se piensa mucho que no, que tiene que hacer trabajo cardiovascular, aeróbico, que las pesas no... Por ahí alguien también comentó, dijo, o sea que hay que hacer pesas en vez de circuitos. Y bueno, todo depende en realidad. Tú puedes entrenar pesas, entre comillas, lo digo entre comillas porque, a ver, podríamos hablar también de hacer ejercicios básicos sin necesariamente pesos, ¿vale? O sí en algunos casos podrías usar algún peso también, ¿sí? Pero, por ejemplo, ejercicios básicos, así como sentadilla libre, hacer, por ejemplo, algunos push-ups, algunos push-ups, unas planchas, hacer remos, o sea, ejercicios que trabajen patrones básicos, ¿sí? Y lo puedes hacer también a manera de circuito, entre comillas, como una triserie, ¿no? Hacer 3 ejercicios uno después del otro, y no estás haciendo un circuito intermitente con cositas, no estás haciendo un circuito intervalado, pero estás haciendo una serie gigante que podría ser considerada también como una especie de circuito de 3, 4, 5 ejercicios, ¿sí? Yo por lo general uso hasta 4 máximo, dependiendo claramente, todo depende en realidad, chicos, depende, no es que tenga que ser así, depende de muchos factores que, bueno, en función de la experiencia vamos a ir nosotros discerniendo qué es lo más favorable, lo más efectivo para cada persona, ¿sí? La experiencia tiene que estar acompañada de información. Mientras más informados estemos, seguramente vamos a tomar decisiones más asertivas, ¿vale? Así que continuemos, chicos, por favor, vamos con la parte final del tema que nos trae, que nos convoca el día de hoy. Ya sabemos entonces, vamos a retroceder un poquito esto, cuáles son, ¿sí? Estos considerandos, ¿no? Habíamos dicho primero, tener en cuenta las necesidades particulares de cada individuo. Importantísimo. Luego, tener claro cuál es el objetivo de la sesión, ya sea un entrenamiento de fuerza, ya sea un entrenamiento metabólico. ¿Sí? Y lo último, tener en cuenta cuáles son los patrones de movimiento más implicados o cuáles son los patrones de movimiento predominantes en la sesión, para saber cuáles son los núcleos articulares que van a estar demandados, ¿sí? Con mayor frecuencia. Ya cuando tenemos eso claro, entonces nosotros podemos también tener ya más claro cuáles son las herramientas que nos van a ayudar para poder armar una entrada en calor con todos esos considerandos que acabamos de ver, con esos 3 considerandos. Ya tenemos en claro más o menos esos 3 aspectos. Ahora, ok, ¿qué herramientas voy a usar para diseñar mi entrada en calor? Estos métodos de entrenamiento, nos van a ayudar mucho para poder seleccionar ejercicios que cubran o que estén, digamos, tratando de resolver esos 3 aspectos fundamentales que vimos en principio, ¿sí? Primero, la liberación miofacial. ¿Qué es la liberación miofacial? Dicho en simple, es hacerse masajes, ¿sí? Es un automasaje, ¿no? Que le pusieron autoliberación miofacial para que sea más pro, ¿viste? Pero lo que son, al fin y al cabo, son automasajes, ¿no? Uno usa un rodillo de espuma y se masajea musculatura que suele estar acortada, que suele estar como contracturada, ¿sí? ¿Para qué? Uno, para elevar la frecuencia, otro, para también, luego de eso, hacer algunos estiramientos, sobre todo estiramientos dinámicos, y recuperar el rango de movimiento u optimizarlo, ¿sí? Que es muy importante. Nosotros tenemos de repente musculatura que está más tensa, que está más acortada, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es que esa musculatura acortada vuelva a su estado natural, ¿sí? A su tonicidad natural, ¿sí? De semi-relajación, ¿vale? Para que nos permita movernos en rangos óptimos de movimiento, en nuestros rangos fisiológicos, porque si no nos permite movernos en esos rangos, entonces vamos a tener problemas al momento de ejecutar los ejercicios de forma correcta, ¿sí? Y por eso cuando ustedes han visto seguramente cuántas veces alguien ha tratado de corregirle algún ejercicio y no hay manera, no es porque la persona no pueda hacer el gesto, porque sea muy descoordinado o porque no tenga el control motor suficiente, que en algunos casos también esa es la razón, claramente, ¿no? Otras veces es porque la persona está limitada, que tiene rangos de movimiento que no están óptimos,
¿sí? No tiene rangos de movimiento fisiológicos bien instaurados, ¿sí? ¿Y cómo logramos nosotros mejorar eso? Empezar, no viene nada mal hacer un poco de técnicas de liberación miofacial con el uso de un foam. También puedes usar una pelotita de lacrosse, también están, por ejemplo, los palitos masajeadores, ¿sí? En fin, hay varios instrumentos que podemos usar para ese fin, ¿vale? Otra herramienta que nos va a servir mucho en nuestra entrada en calor son los ejercicios de movilidad. Es muy importante pensar en la movilidad articular. Recuerden que hay muchas articulaciones que necesitan más del entrenamiento de movilidad. ¿Por qué? Porque tienden a perderla. Por ejemplo, la cadera, una articulación que está diseñada para generar movimiento sí o sí, ¿no? Si ustedes analizan su diseño, se darán cuenta nada más así rápidamente que la articulación de la cadera puede generar movimiento en tres articulación 3D. Puede generar movimientos en el plano frontal, en el plano sagital y en el plano transversal haciendo rotaciones, ¿sí? Y esa capacidad de movimiento es una de las cosas que incluso va perdiendo con el tiempo la cadera. Así que necesitamos nosotros mantenerla en estados óptimos. Ejercicios de movilidad nos van a ayudar muchísimo. Si vamos a hacer sentadillas, por ejemplo, necesitamos mucha movilidad de cadera. Por ejemplo, ese ejercicio que ustedes ven ahí, este gestito que está haciendo el movilidad articular, se llama 90-90 y es buenísimo para trabajar la cadera en cuanto a capacidades de generar rotaciones internas y externas, ¿no? Que nos va a servir para hacer la sentadilla. Así que, por ejemplo, si vas a hacer sentadilla, un ejercicio de rotación de cadera básico. Ese de ahí, 90-90, maravilloso. Con eso ya vas ganando el partido del calentamiento 1-0, olvídate. Ejercicios de estabilidad. Tenemos que entender también que muchos de nuestros núcleos articulares necesitan más entrenamiento de estabilidad, ¿sí? Uno de ellos es la zona escapular, por ejemplo. La articulación de la escápula necesita ser estable, porque de esa estabilidad dependemos para generar movimiento, para generar fuerza que salga desde los hombros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese ejercicio que está haciendo ahí la señorita, ¿sí? Muy ética, por cierto, es un ejercicio de estabilidad escapular, ¿vale? Ya saben, dependiendo qué es lo que vamos a ver en la sesión, podríamos seleccionarlo. Por ejemplo, si veo que la señorita, si veo que mi entrenado va a hacer ejercicios de tracción, ¿sí? ¿Sí? Necesito tener una escápula menos estable, entonces, bueno, con una escápula voy a trabajar con un ejercicio parecido, por ejemplo. ¿Sí? Ese es un ejercicio que me parece está dentro del protocolo de ejercicios que se llaman YTWL, ¿sí? Esta es una posición de Y, ¿sí? Inclinadito, claro, para tratar de vencer un poquito la resistencia de la gravedad, ¿sí? La Y, un muy buen ejercicio para activar mi musculatura implicada en la estabilización de la escápula, ¿vale? Y por último, pensar también en la activación muscular, ¿sí? Ejercicios que me activen los músculos que voy a trabajar. Por ejemplo, si voy a hacer un hip thrust, necesito pues tener los músculos glúteos muy activos. Y ese ejercicio que está ahí haciendo la señorita también, muy bueno, ¿no? Lo está haciendo con una mini banda, por cierto, que nos va a acentuar un poco el gesto de rotación externa desde la cadera, que va a activar nuestro glúteo medio y por ende también favorecer a la contracción del glúteo mayor, ¿sí? Así que un ejercicio muy bueno. Esas serían las herramientas, algunas de las herramientas de las cuales yo me valería para armar una buena entrada en calor, ¿sí? Asegurarme que primero haga un poco de ejercicios de liberación miofacial. Ahí tranquilamente puedo haberle puesto estiramientos dinámicos también. Claro, estiramientos dinámicos para los músculos que van a trabajar ese día, para los músculos que he masajeado previamente, ¿sí? Estiramientos dinámicos, buenísimo. Ejercicios de movilidad articular, ejercicios de estabilidad y de activación muscular. Con ese combo de ejercicios yo tengo ya una entrada en calor muy rica y asegurada con buenos movimientos y buenos resultados. Por ejemplo, rápidamente, para terminar, nos ponemos el ejemplo de cómo construir el hip thrust. Vamos a hacer hip thrust. Esta es una de mis chicas, de mis entrenadas. Esta es una de mis cachorritas. Ella tiene 14 años, va a cumplir 15. Ya tiene algunos años entrenando conmigo. Y ya se mete un hip thrust con 50 kilitos, ¿no? Ya está media fuertecita la petiza.
Y bueno, ¿cómo construimos el hip thrust? Bueno, para construir el calendario, imaginemos que nuestra sesión va a tener como ejercicio principal la fresa de la torta, el hip thrust, el famoso hip thrust, que es ese ejercicio considerado el ejercicio número 1 para el desarrollo y trabajo de glúteos, ¿sí? Supongamos que nuestra sesión va a ser principalmente con el objetivo de trabajar ese ejercicio de fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Bueno, yo tengo que saber cuáles son los requisitos, ¿sí?, que se necesitan para hacer ese ejercicio. ¿Y cuáles son? Bueno, tengámoslo en cuenta, por favor. Aquí, primero necesitamos una coactivación de la musculatura del core. Por eso está señaladito acá. Esta es otra de mis chicas, ella es Dolo, ¿sí? Entrena también ya algunos años conmigo. Necesitamos una coactivación de la musculatura del core, porque recuerden que el core es más que un músculo, no solamente es el recto abdominal, el core es todo un concepto y además está involucrando mucha musculatura, sobre todo musculatura profunda. Bueno, toda esa musculatura tiene que estar activa. ¿Para qué? Para lograr una buena estabilización de la zona media. Por eso luego acá dice también necesitamos, ¿qué cosa? Una columna neutra. La columna neutra va a depender del control motor claramente, es decir, de la capacidad que tenga de la persona de moverse eficientemente sin generar movimientos en la columna, ¿no? De moverse desde las articulaciones, como por ejemplo la cadera, sin mover la columna, ¿no? De ahí dependemos un poquito del control motor. ¿Hay ejercicios para mejorar eso? Claro que sí. También dependemos de un core activo. Si el core no está activo, entonces seguramente la persona va a mover la columna al momento de hacer el hip thrust, y es lo que no queremos, ¿no? Queremos una columna que no se mueva, sobre todo la zona lumbar, que tiende a irse en hiperextensión al momento de hacer el hip thrust, y ahí hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Desde dónde corregimos eso? Desde la activación del concepto de core. Y obviamente un buen control motor para mantener la columna neutra. ¿Qué más necesitamos para hacer un hip thrust? Bueno, una buena movilidad de cadera. ¿Sobre todo en qué? Sobre todo en extensión, porque en el ejercicio del hip thrust lo que hacemos justamente es hacer un gesto de extensión de cadera, ¿no? Que es el trabajo. Ahí está el ejercicio. La parte más difícil del ejercicio es lograr una extensión completa y óptima de cadera que nos ayude a contraer los glúteos, ¿no? Normalmente el error común en el hip thrust es ver personas que están mucho peso y no llegan a extender la cadera. Su cadera todavía se queda como que un poquito más abajo. Su cadera se queda en ángulo, ¿sí? Y lo que tiene que hacer es la persona ahí, llegar a una extensión completa de cadera. Es decir, extenderla hasta en 180 grados más o menos. La cadera se puede extender por si acaso hasta en 200 grados. O sea, puede haber una hiperextensión de cadera, lo cual está bien. Lo que no tiene que haber es hiperextensión lumbar, ¿vale? Y otra cosa que necesitamos es activar el glúteo mayor. ¿Por qué el glúteo mayor? Porque el músculo que se encarga principalmente de hacer la extensión de cadera es el glúteo. O sea, si tú buscas el glúteo mayor función, te va a decir de arranque extensión de cadera, que es el gesto que se hace en el hip thrust. Entonces, tenemos que activarlo. ¿Y por qué tenemos que activar el glúteo? Porque el glúteo es un músculo que suele inhibirse. Muchas personas tienen un glúteo inhibido y por eso al momento de hacer un ejercicio de glúteos no lo sienten en los glúteos, ¿sí? Más lo sienten en los isquiosurales o más lo sienten incluso en la espalda baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen un glúteo inhibido, porque tienen amnesia glútea, ¿sí? ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, desde muchas aristas podemos atacar ese problema, pero principalmente tenemos que tener en cuenta que para resolver el tema de la amnesia glútea, tenemos que liberar un poco musculatura que está cumpliendo la función del glúteo. O sea, como el glúteo no está activándose, el músculo que suele activarse para cumplir la función del glúteo es el isquiotibial. Bueno, hay que soltarlo, al isquiotibial y al cuadrado lumbar. Y luego hay que trabajar al músculo glúteo de forma un poquito más concéntrica. Bueno, pero ese ya es otro tema, es muy amplio, pero digamos, con estos requisitos yo ya puedo seleccionar los ejercicios para construir mi entrada en calor para, por ejemplo, trabajar un ejercicio dominante de cadera como es el hip thrust. Entonces, ¿qué incluiría? Primero, incluiría foam roll, ¿sí? ¿Qué haría con el foam roll? Bueno, lo pasaría sobre todo al psoas ilíaco, que es el músculo que impide la extensión de cadera, ¿sí? Se lo pasaría ahí y luego haría unos estiramientos del psoas. ¿Para qué? Para que me permita una buena movilidad de cadera, una buena extensión de cadera. También activaría el glúteo mayor con ejercicios como por ejemplo el puente de glúteos, le daría una banda para que active con más eficacia y obviamente activaría la zona media, ¿sí? Bueno chicos,
No quito más tiempo, nos hemos excedido en el tiempo, me quieren matar por aquí, tenemos que terminar esto ya. Voy a cerrar entonces el compartir de las diapos. Nada, quiero decirles que, bueno, esta hora ha sido, creo que, corta para hablar del tema. Como se habrán dado cuenta, es un tema que tiene mucho, mucho por analizar. Pero esas son las cosas más importantes que hay que tener en cuenta y que hay que ver, que hay que observar al momento de diseñar una entrada en calor, que es muy importante. Quiero que se lleven básicamente un par de cosas. Primero, que la entrada en calor se hace para prepararnos para la sesión, pero también para prepararnos para rendir mejor en la vida, ¿sí? Y por ende, digamos que la entrada en calor tiene dos funciones, o dos objetivos, dos metas. Prepararnos para la sesión, que es una meta de corto plazo, y prepararnos para nuestro rendimiento en la vida, que es una meta a largo plazo. Ambas son muy importantes, ¿sí? No basta solamente con que nos prepare para la sesión del día. A mí más bien me importa más, o me importa mucho también, que trascienda un poco más allá de la sesión de entrenamiento y que yo pueda trasladar esa mejora en la vida, ¿no? Y la persona vuelve y me dice, oye, me siento mejor, me siento bien, ya no me duele la espalda, me siento más rápido, más ágil o más fuerte de piernas, me siento, no sé, que ya no me duele el hombro, siento que estoy más derechito y cosas así, ¿no? Que le van a ser muy fructíferas y le van a servir mucho para la vida. Así que, nada, ese es, y recuerden, la misión de entrenamiento funcional es restaurar la función, principalmente restaurar la función. ¿Para qué? Para que la persona tenga movimientos saludables, movimientos óptimos, ¿sí? Eso es entrenamiento funcional, ¿vale? Chicos, gracias por estar ahí, gracias por su presencia. Espero verlos a todos, espero verlos a todos en la certificación del curso de entrenamiento funcional, en la especialización. Y nada, de mi parte ha sido un gustazo verlos. Quiero hacer una foto final, por favor, si pueden posar, abrir sus cámaras y posar para la foto que la pongo en el Instagram en este momento. Gracias a todos, chicos, de verdad. Ha sido un honor para mí estar con ustedes. Gracias por esas sonrisas. Y nada, muy bien. Ceci Urbina, qué buena sonrisa metió. Muy bien. Gracias por todo. Gracias a todos. Conmigo será hasta pronto. Eliana, todo tuyo.